con una persona, con un enfermero del lugar que quiere darnos un testimonio para, sobre todo, saber la manera en la que trabajan precariamente en el lugar, teniendo que atender en una mayor cantidad de lo que se recomienda mínimamente al menos. Vamos a llamarle, sin que sea su nombre real, Juan, para conversar con él, precautelando también su identidad, pero tomando con seriedad la denuncia. Juan, contanos por favor, esto que estamos observando en imágenes, ¿es lo que están padeciendo no solamente pacientes asegurados del IPS, sino que también la precaria condición en la que trabajan ustedes, enfermeros, camilleros, personal de blanco en general? Hola Santiago, buen día. Buen día es un decir, porque la forma como anoche sobre todo estuvimos en la guardia, en el IPS Central, urgencia adulto específicamente, las imágenes que está pasando desde ahí, es impresionante. Hace 10 años aproximadamente que viene sucediendo la misma desidia de parte del gobierno. Para cuando van los gobernantes, se vacía ese pasillo, se deja totalmente en blanco, nos ponen cada uno de nuestros puestos correspondientes. Después vuelve otra vez la misma desidia, viene otra vez la falta de medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos un lavadero. El pasillo normalmente, o como nosotros le conocemos a urgencia de adultos, los que trabajamos ahí, le decimos ya cariñosamente Camboya, zona de guerra. Porque es impresionante lo mal que cada enfermero, cada doctor, cada personal de blanco está pasando. Encima de todo, hay personas como yo, que hace 5 años nos recibimos de licenciado en enfermería y seguimos cobrando como camilleros, como cualquier persona común y corriente que está recorriendo ahí por los pasillos. No cobramos, no recibimos muchas de los beneficios que realmente deberíamos de recibir los funcionarios, que somos profesionales, que atendemos por la vida de los pacientes, que atendemos, que estamos todos los días, día a día, que estamos velando por la salud de los pacientes. Y sobre nosotros cae toda la responsabilidad. Y de repente, como anoche, compañeros míos tuvieron 14 pacientes, siendo que la cantidad de pacientes que máximo puede atender un enfermero es de 6 pacientes y él tenía 14, es impresionante. Si es que él llega, o si es que llegamos a equivocarnos, nuestro registro está en juego, Santiago. Absolutamente, o sea, por eso menciono, por un lado, los asegurados padeciendo esto, Juan, que tienen que atravesar por lo inhumano de tener que ser atendidos en los pasillos. Esto está abarrotado. Recuerdo que habíamos hecho denuncias de la manera en la que bacterias como KPC, por ejemplo, circulaban en el Instituto de Previsión Social debido a la gran superpoblación existente y al no poder tener separadas a las personas dependiendo del cuadro que tengan. Acá estamos hablando de gente con diferentes tipos de afecciones y con una condición súper precaria en la que tienen que trabajar. Vos hablabas de una relación de 6 pacientes por enfermero, pero eso incluso en sala. Acá estamos hablando de gente que está en el pasillo atendida de esta manera. Fíjate una cosa, Santiago, que tenemos KPC, tenemos Banco R, tenemos tuberculosis, tenemos montones de cosas, todos hacinados ahí, en esos pasillos, en esos lugares donde están viendo, donde están filmando, donde se filmó, ¿verdad? Y lo único que separa de un paciente a otro cuando tiene una patología como KPC o como Banco R es una mampara. Y eso no puede ser, eso ni en el peor de los países está sucediendo. Y acá en Paraguay, en IPS Central, este seguro social tan lindo que tenemos, este seguro social que cubre todo, el 100% que debería de cubrir, no puede ser, no hay caso, teniendo toda la plata. Señor. Fito te saluda. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando en estas condiciones? Yo te puedo hablar de mi persona, que yo estoy hace 10 años ahí, y en estos 10 años solamente 3 veces estuvo vacío ese pasillo. Los demás años siempre estuvo lleno. Pero eso es imposible que continúe así. O sea, corren riesgo los pacientes, corren riesgo ustedes de contraer alguna enfermedad, de perder su registro, como decías.
no hay visos de solución, no hay ningún planteamiento por parte de las autoridades de IPS. Nada. Lo que actualmente están haciendo es directamente tercerizar los pacientes que se van, y creo yo que es un negociado otra vez también, que se van en los hospitales privados y sobrefacturan ahí. No te puedo decir que es tal y cual, pero Sí. esos son los rumores. Porque es tanta la ansiedad de las personas que quieren enviar los pacientes en los lugares privados que a nosotros nos llama la atención. Y en vez de agarrar y tercerizar, ¿por qué no agarran y no crean un hospital en ruta 1, un hospital en ruta 2, similar a IPS o mejor que IPS, y se descentraliza lo que es el IPS central? Eso es lo que sucede, que normalmente en IPS se lleva todo. Cualquier hipertensión se lleva ahí. No se puede tratar en las periféricas. No sé por qué. Claro, pero mira, Se lleva una Juan, encarnada. Juan, estuvimos hablando de la periférica del caso de 12 de junio hace menos de una semana y no tienen ningún especialista, no tienen medicamentos, no hay neurólogo, no hay reumatólogo, no hay diabetólogo, no hay pediatras, no hay nada en las clínicas periféricas. O sea, ¿cómo derivar a la gente en las periféricas si no tienen ningún médico, no tienen ningún especialista y no tienen medicamentos? Eso es lo que te dije recién, que se tienen que hacer un hospital igual o mejor que IPS central, como para poder atender todos los casos, no que nos deriven y que nos pasen cualquier cosa en la urgencia adulto, porque todo pasa por la urgencia adulto. Para poder ir al geriátrico tienen que entrar por urgencia adulto. Para irse en cualquier lugar tienen que entrar por urgencia adulto. Ahí se colapsa. Cualquier sistema va a colapsar. Ahora, Juan, esto que estamos describiendo de alguna manera no es nuevo dentro del IPS. Estamos hablando de algo que se arrastra hace mucho tiempo y de soluciones estructurales que no se dieron al Instituto de Previsión Social. El otro día escuchábamos al futuro ministro de Hacienda, a Benigno López, decir que esta es la etapa donde mayores cambios se dieron dentro de IPS. Sin embargo, me da la sensación que el colapso de este sistema hoy está en su momento más crítico. Perdón, pero Benigno López fue uno de los peores presidentes del IPS. Así se puede escribir, más nada. ¿Y qué pasa con ustedes, Juan, cuando denuncian este tipo de cosas? Somos perseguidos. Normalmente cuando hacemos una denuncia, nosotros en urgencia presentamos una nota que estamos en contra de todo esto. Hace 3 años atrás, imagínate, 3 años atrás era que presentamos y no hubo ninguna solución. La nota salió, una nota siendo favorable, diciendo que, si más no recuerdo bien, que iban a interceder. Pasaron 3-4 días, se vació el pasillo, después volvió otra vez la misma cosa. Y cada año es la misma cosa. Si se van a ir las autoridades, se vacía el pasillo. Si se van a ir, qué sé yo, algún tendoká, como se dice, automáticamente a la noche nos apuran todo mal y buscan cualquier sitio como para poder colocar esos pacientes. Sí. Después vuelve otra vez el hacinamiento, la falta de pudor, porque imagínate, bañarle a tu mamá, pero bañarle a tu mamá en el pasillo, Sí. y que todo el mundo le vea. No puede ser, pues. Exacto. Un procedimiento, una sonda vesical a una mujer que se le esté haciendo con una pequeña maparita. Eso es criminal, eso es, qué sé yo, en la época del Chaco, en la guerra del Chaco, de repente capaz ni se haya visto esas cosas, o en la guerra de Vietnam, y nosotros en IPS cada guardia vemos. Exacto. Lo que estás diciendo es tal cual, Juan, porque nos tocó ser testigos posterior a aquella denuncia que realizábamos, repito, respecto a la presencia de KPC, de la manera en la que limpiaron de un día para otro y llevaron a los pacientes de urgencia a otros pisos con restricción de ingreso, como para dar la sensación a través de fotografías que eso estaba liberado, que estaba limpio, que estaban en impecables condiciones y que no había tal hacinamiento, lo cual en realidad era una forma de mentir de manera descarada. Hoy el Instituto de Previsión Social, de nuevo, ante esta imagen, nos muestra su rostro real, el rostro que denigra al asegurado y, como bien describías, gente que en los pasillos tiene que terminar, además de la situación por la que está atravesando de salud, terminar expuesta ante todos los que están ahí, en su intimidad inclusive,
lejos de mínimos cuidados que se deberían tener por una cuestión de decencia, de respeto y de delicadeza. De ninguna manera este es el trato que se puede tener para con los pacientes y además lo que terminan sufriendo ustedes sin tener mínimas condiciones. Estaba contando que incluso el acceder a medicamentos se vuelve complicado porque el sistema termina cayendo y la burocracia no permite que accedan a ellos. Así mismo, como nosotros decimos ahí en IPS, se maquilla para cuando van a venir las grandes autoridades o de repente si la prensa se entera de todo esto, se maquilla un poquitito, se limpia, oye, yo bajé y algo y después vuelve otra vez la misma cosa. Es impresionante. Es más, en una oportunidad, a mí personalmente, me tocó trabajar sin leucoplas. Normalmente la terminología es para drapo. Sin esparadrapo, una compañera tenía unas cintas CAS y con esas cintas CAS empezamos a hacer vías periféricas. Después hubo un cambio. El quinto piso tenía solo fisiológico, cosa que no tenía esparadrapo y nosotros teníamos solo fisiológico. Hicimos un cambio para poder trabajar tranquilo con el leucoplas. Perdón por la marca, pero... Juan, ¿y esto ocurre solamente en urgencias o es la situación general en el Hospital Central de IPS? Personalmente te puedo hablar por urgencia. Urgencia adulto de IPS. Pero hasta donde tengo entendido, en todo el IPS sucede lo mismo. ¿Y tienen ustedes, Juan, como enfermeros o los médicos, la condición de medidas mínimas de prevención de expansión de bacterias, por ejemplo, el uniforme adecuado, el tapabocas, los guantes que deben usar, la manera de desesterilizar o de limpiarse eventualmente ante cada atención a un paciente con algún tipo de afección para que esto no se traslade y contagie a otro? ¿Tienen esas medidas de prevención? Te comento lo siguiente, vos al tocar un paciente, normalmente tenés que tener un lavadero al lado. ¿Vos viste alguna vez en urgencia adulto, en pasillo, algún lavadero? No. Con eso te respondo. Bueno, ¿y cómo vas a tener entonces las mínimas condiciones si ni un lavadero tenés para un lavado de manos? Absolutamente, absolutamente. En los momentos en los que hacen este tipo de denuncias ustedes, hablan o presentan notas, como dijiste, hicieron hace 3 años, ¿qué respuesta reciben? ¿Por lo menos reciben alguna promesa o termina siendo una persecución más que nada por haberse animado a hacer la denuncia? Normalmente no se hacían las denuncias. Nosotros fuimos los primeros en hacer la denuncia, y formalmente presentamos la nota con los compañeros Enfermeros Unidos de la UEM en queja, vamos a decirle, por estar en contra de todo esto. Y llegó supuestamente hasta el presidente en aquel entonces y nada más. Hasta ahí se quedó. No hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna solución. Ahora, Juan, hablábamos hace rato de las autoridades del IPS. ¿Conocen esta realidad? ¿Están ahí y al menos ven lo que sucede? ¿O, digamos, de su despacho a la calle, de la calle a su despacho? Y eso ya no te puedo decir, porque yo normalmente a este presidente Benigno López en urgencia de adultos, cuando está colapsado, nunca lo he visto. Así de sencillo. Nunca lo he visto a ese presidente Benigno López allí en urgencia, cuando urgencia está quemando como anoche. No se sabe ninguna autoridad. Y si es que se sabe que va a venir una autoridad, las supervisoras mismas agarran y sacan todo se maquilla, como te dije hace rato. Se agarra, se saca todos los pasillos, se queda blanco, hambre, no porque va a venir fulanito, porque va a venir sultanito, tiene que quedar impecable. Y entonces, ¿qué sucede de las soluciones? ¿Qué verdaderas soluciones es? ¿Y cómo haces para...? No quedamos nada. Claro, ¿cómo haces para atender 10, 12 pacientes en un turno? Es imposible, Juan. Yo me pongo en el lugar de usted y me pongo en el lugar de una persona internada y que necesita un cuidado personalizado. Y digo, ¿cómo haces para distribuirte en el tiempo para atender a estas 12, 14 personas? Es impresionante, no. Hay veces que todo el mundo nos pregunta justamente, o personas que vienen de otros servicios para poder apoyar por algún motivo. Tuvo reposo médico de un compañero, entonces para suplir ese sitio. Sí. Vienen compañeros del quinto, del cuarto, del sexto piso
Y nos dicen, ¿cómo ustedes trabajan así? Nos dicen. Y nosotros ya estamos acostumbrados, vemos la forma de solucionar, vemos la forma de medicar y de hacer lo posible. Hasta lo imposible hacemos. Porque con decirte que cada uno tiene que tener su propio tensiómetro, su propio termómetro. Sí. Porque el instituto no tiene, o se descompuso, o se perdió, o robaron. Entonces cada uno tiene su propio material, su propio elemento como para poder trabajar tranquilo ahí. Yo tengo mi termómetro, yo tengo mi tensiómetro, que me costó bastante caro, y de repente si se descompone por algún motivo, se cae, y yo salgo perjudicado grande ahí, no el instituto, y nadie sabe eso. Los enfermeros, es impresionante cómo tratan de ver la forma de paliar toda esta situación. ¿Qué hacen? Lo hacemos en este caso. Bueno, Juan, definitivamente esta cuestión es preocupante. Vamos a darle seguimiento como corresponde. Agradecemos que exista gente que se anima a visibilizar el caso, a hacer una denuncia de este tipo, porque no debe ser fácil, sabiendo de las condiciones en que habitualmente uno termina matando al mensajero sin mirar lo que es el mensaje de fondo, y es un riesgo que a veces se corre, pero hay situaciones que ya son insostenibles, y es esto que estamos viendo de manera clara en las imágenes. Denigrante desde todo punto de vista, y sobre todo una falta de respeto y de consideración para con los asegurados por un lado y para con los trabajadores por el otro. Ojalá al menos quienes se llenan la boca hablando en términos económicos y en términos estratégicos del Instituto de Previsión Social, como son sus directivos, conozcan esta realidad, no porque ven a través de los medios, no porque ven a través de cámaras de seguridad, sino porque se bajan, están y saben en carne propia lo que pasa en este tipo de cuestiones. Santiago, te quiero atajar ahí, Santiago, y tocar otro punto también. Las cámaras de seguridad son una tranza de la Gran 7 y se sabe bastante bien poder darle seguimiento, y las cámaras de seguridad tenés que fijarte a dónde apuntan. Vos no podés estar bañando a un paciente y una cámara de seguridad mirando directamente al paciente. Vos no le podés ¿cómo te iba a decir? Falta de pudor, totalmente falta de pudor. Y la gente se calla, no dice nada, no dice absolutamente nada. Y Benigno López lo sabe, porque él mandó poner esas cámaras ahí, para que nos controlen a nosotros supuestamente, pero están mal encaminados, totalmente mal encaminados, porque no podés vos faltarle el respeto hasta este punto a un enfermo, siendo que el enfermero le está bañando, le está desnudando y una cámara le está filmando. Bueno, Juan, gracias por tu testimonio, un abrazo grande. Un placer. Igualmente. Y ahora hay que hablar de